vivienda se va a perjudicar si empezamos por el techo, ¿no? Porque por ahí va a empezar a filtrar el agua. Entonces, cuando uno sube a su techo, a su terraza, lo primero que tiene que revisar es el tema de las fisuras, el tema de las grietas. Por ahí es lo primero donde va a ingresar el agua, ¿no? Entonces, antes de impermeabilizar, el primer paso es ir a revisar nuestras fisuras, el grado de fisuras que tengamos. Hay techos, acá en Chimbote, por ejemplo, que han tenido buenos trabajos de albañilería y tienen muy pocas fisuras, pero en su gran mayoría los techos tienen un alto porcentaje de fisuras. Entonces es por ahí que los techos de nuestras viviendas están en estado vulnerable. Entonces para eso hay que hacer un tratamiento previo o un resanado de fisuras antes de impermeabilizar. Por ahí tenemos que comenzar, ese es nuestro primer paso. Nosotros tenemos que proteger pues los techos de nuestras casas porque vamos a tener muchas lluvias, sobre todo en diversas regiones del Perú. Y hay que cuidarse porque no hay nada más costoso que el techo. A veces no le tomamos importancia porque vivimos adentro, tranquilos, no está empastado, todo normal, pero no sabe que por afuera hay temblores. Y eso significa que se está inundando arriba y que la humedad va penetrando a su techo. Vamos a conversar con Raquel Ramos, quien es representante de remodelaciones. Ella es TikToker también, ¿no? Da sus consejos a través de internet en el TikTok, ¿no? Y tiene unas soluciones muy buenas al respecto. ¿Cómo está Raquel Ramos? Felicitaciones por el trabajo que hace de poder enseñar, ¿no? Estas cosas que a veces hay que verlas, ¿no? Y tú las haces. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Sí, pues efectivamente, este, en estos tiempos de las lluvias que a Perú nos ha perjudicado en gran manera, creo que nadie ha estado preparado, así que para estos tiempos el tema de la impermeabilización se ha hecho bastante necesario, es importante. ¿Y qué es? Porque es por un tema de que queremos de alguna forma minorar los gastos futuros, porque en tema de reparaciones es mucho más caro reparar que proteger o prevenir. ¿Cuáles son las partes que debemos, bueno, en la vivienda, impermeabilizar? O sea, las partes más importantes, digamos. Bueno, toda vivienda se va a perjudicar si empezamos por el techo, ¿no? Porque por ahí va a empezar a filtrar el agua. Entonces, cuando uno sube a su techo, a su terraza, lo primero que tiene que revisar es el tema de las fisuras, el tema de las grietas. Por ahí es lo primero donde va a ingresar el agua, ¿no? Entonces, antes de impermeabilizar, el primer paso es ir a revisar nuestras fisuras, el grado de fisuras que tengamos. Hay techos, acá en Chimbote, por ejemplo, que han tenido buenos trabajos de albañilería y tienen muy pocas fisuras, pero en su gran mayoría los techos tienen un alto porcentaje de fisuras. Entonces es por ahí que los techos de nuestras viviendas están en estado vulnerable. Entonces para eso hay que hacer un tratamiento previo o un resanado de fisuras antes de impermeabilizar. Por ahí tenemos que comenzar, ese es nuestro primer paso. Una vez que hacemos el resane, las fisuras, ¿cuál es el paso siguiente, ¿no? Según los casos que tú misma has visto. Bueno, he visto, por ejemplo, que algunas personas como piensan que el impermeabilizado es simplemente preparar el impermeabilizante y aplicarle con rodillo, se olvidan muchas veces de hacerle una limpieza previa al techo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo mi techo y por ahí le he puesto aguaje con la intención de sellar esas fisuras, tengo salpicaduras de tarrajeo, tengo tierra acumulada porque en el tiempo se acumula la tierra en el techo y solo le doy una simple limpieza, ese impermeabilizante, primero, no se va a adherir y segundo, te va a durar muy poco tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer es limpiar el techo en su totalidad, en lo menos material tenga que se esté desprendiendo, que esté de fácil, que esté materiales sueltos que tengan, ¿no? Entonces hay que hacer una limpieza. A veces es necesario aplicar un disco de desbaste incluso para poder sacar esos materiales que se están desprendiendo, y en otros casos cuando son en el caso de techos pulidos, pues hay que a veces también aplicarle una lijadora para sacar el polvo que está bien adherido, ¿no? Techo limpio, muy limpio, con la menos cantidad de polvo que tenga, recién el techo está preparado para poder aplicarle el impermeabilizante. Excelente. ¿Basta con aplicarle impermeabilizante o podemos colocar ahí ya unas capas, digamos, de acabado o, digamos, alguna torta de barro, ¿no? ¿Qué es Allá, lo que has visto en tu experiencia, Raquel? mira, mucho depende de la zona donde vivas.
cuando hablamos, por ejemplo, en Chimbote, llueve muy esporádicamente, pero cuando llueve nos causa muchos problemas, ¿no? Cuando es así, en el caso de Chimbote, por ejemplo, en las zonas del norte que llueve menos, podemos aplicarle hasta 2 capas. La primera capa, que es la imprimación, que se diluye el impermeabilizante con agua, y luego le aplicamos 2 capas más de impermeabilizante puro, ¿ya? Pero si tuviéramos fisuras que ya se han abierto constantemente, podemos aplicarle una tela de refuerzo. Esa tela de refuerzo va a sellar o va a asegurar esas fisuras que se están abriendo. Ahora, en zonas que son más al norte o en la sierra, como Huaraz, zonas donde llueve constantemente, ahí sí es necesario aplicarle la capa de refuerzo, no solo en las fisuras, sino en todo el techo. Ahí sí aseguras completamente tu impermeabilizado. Ahora bien, ahí sí hay que ponerle también más capas de impermeabilizante para que te dure, porque cada impermeabilizante tiene un tiempo de duración. Hay impermeabilizantes que te duran 3 años, hay impermeabilizantes que te duran 5 años, hay incluso hasta de 10 años. Entonces, para que te dé ese tiempo de duración, tienes que hacer el proceso correcto. Y los tiempos de secado también son importantes ahí, no darle su tiempo de secado entre capa y capa de impermeabilizante. Raquel, muchas personas y en todas las regiones del Perú utilizamos la azotea, que no está terminada, está en un contrapiso medio mal hecho, pero tendemos la ropa ahí, ¿no? Y dejamos ahí colgando que escurra, ¿no? Hasta baldeamos, ¿no? ¿Eso no está bien? Cuando ya está impermeabilizado, el techo normalmente se impermeabiliza en los techos finales, cuando Ya. ya no tienes, no vas a seguir construyendo, y cuando siempre se usa pues los techos para tendedero. Ahí el impermeabilizante te funciona muy bien, no vas a tener problemas, ¿no? Pero si va a ser una terraza donde vas a tal vez hacer tu parrilla, tu reunión con tus amigos, entonces ahí sí no, te recomiendo, puedes usar otro tipo, puedes enchaparlo, puedes usar otro tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque no tiene mucha resistencia este impermeabilizado, ¿no? El tiempo de duración te va a durar menos, va a ser menor. Me imagino que hay diferencia entre los tipos de impermeabilizantes, Raquel. A veces compramos a granel, ¿no? Y lo que nos recomienda por ahí una persona, ¿no? ¿Cómo se debe adquirir este tipo de productos, ¿no? Mira, el tema de los impermeabilizantes, como es algo nuevo, la gente desconoce. Yo recuerdo que una chica de TikTok me dijo, he visto esto, y cuando he ido a la tienda me han recomendado otro, y en vez de comprar el impermeabilizante, compró uno para morteros, y había comprado como 10 baldes por 20 litros, imaginas el gasto ahí, ¿no? Ya me imagino. Eh, para poder entender esto, el impermeabilizante, como es para techo final, es una membrana líquida elástica. ¿Por qué no le pones un mortero duro, como que sea en base cementicia? Porque como es duro precisamente, se va a quebrar y va a tender a fisurarse. Y nuevamente por ahí va a ingresar el agua. Mientras que el impermeabilizante no. El impermeabilizante, como es una membrana líquida elástica, resiste la intemperie, aunque hay una fisura todavía se lo aguanta, ¿no? Resiste para que evite esas fisuras. Es más, hay impermeabilizantes que penetran mejor en las fisuras, los que, por ejemplo, te duran 5 años, 10 años, esos son mucho mejores, ¿no? ¿Has visto Lo algunos que casos? puedes Sí, hacer, por ejemplo, es sí, escuchamos, Raquel. Por favor, continúa. lo que puedes hacer para asegurar la durabilidad es usar un impermeabilizante. Puedes usar, por ejemplo, hay que leer mucho las fichas técnicas de los impermeabilizantes, ¿no? Hay impermeabilizantes que tienden a durar más a la intemperie, tú lo vas a ver en su tiempo de duración. Yo prefiero usar los que tienen de 5 años hacia arriba a los de 3 años, porque los de 3 años son más finitas sus capas, por lo tanto dura menos tiempo. Entonces, como yo necesito que algo me dure, entonces me voy con seguridad a a un impermeabilizante de durabilidad de 5 años a más, ¿no? Que es, por ejemplo, el Sikafil Techo 5 te dura más. Hay otros que duran 3 años, pero también son buenos. Hay marcas nuevas que, por ejemplo, en este lapso de tiempo he ido conociendo, he ido probando, que me han dado muy buena resistencia. Hay un producto que es peruano, no sé si valga Por poder favor, sí, recomendarlo por claro, acá, claro, sí, es interesante. ¿sí? Hay un producto que es peruano, que se llama Hermix. Mm. Este producto yo realmente no lo conocía, lo he probado un montón de veces, y la capacidad de resistencia y su espesor y su viscosidad forma una capa que te permite, que te resiste lo suficiente para que llueva y no humedezca el techo. Entonces, yo al principio, la verdad que soy muy desconfiada, los he probado por acá, he usado varios.
el Cicafil también me es muy bueno también, ya, ¿no? Sino que a veces el precio es un poco más elevado. Pero si hablamos de costos y precios y durabilidad, este producto peruano es bueno también, ¿no? Ah, hay variedades, ¿no? Como tú dices, leer la ficha técnica, que no es difícil. Las fichas técnicas también están hechas para el público que si quiere, ¿no? Y se dedica un ratito, ¿no? Lo puede ir entendiendo, ¿no? Eso sí. Sí. Cuando tú usas un impermeabilizante, porque siempre en la mayoría dice impermeabilizante, impermeabilizante, pero tiene distintos usos. Hay unos son para morteros, otros son para construcción, otros son para cisternas, pero uno tiene que buscar para mi necesidad. Yo quiero para mi techo, entonces busco un impermeabilizante para techo, así tengo que pedirlo, es para Muy mi bien. techo, ¿no? Entonces ahí te van a dar un impermeabilizante para techo, es una membrana líquida, no es pastosa, no es cementicia, nada de eso. Cuando uno va a seguir construyendo, entonces se supone que como voy a seguir construyendo, no tengo un piso pulido, ahí sí puedo usar otro tipo de producto en base cementicia. ¿Por qué? Porque el impermeabilizante tiene la desventaja de que ya no voy a seguir construyendo, por lo tanto forma una cava que va a impedir que se adhiera Claro, otro producto, otro material. Lo quiero enchapar, yo ya no voy a poder, porque se claro, supone es que es para mi final. techo final, a menos Excelente. que pase su tiempo de duración, que en este caso, si un impermeabilizante te dura 5 años, en el año 6, en el año 7, el mismo sol, el mismo intemperie va a cumplir su función y pues va a empezar a levantarse, ¿no? Y aparte tú lo puedes retirar con un disco de desbaste y ahí recién puedes enchapar. Pero si no va a ser tu caso, si yo digo, a ver, voy a construir de acá en 2 años, entonces voy a invertir en vano poniendo un impermeabilizante. Entonces uso otro aditivo impermeabilizante que sí es en base cementicia, como ese Chemacil, por ejemplo. Ese producto Así sí es. también se aplica y te deja como si fuera cemento encima. Entonces tú Perfecto. más adelante puedes ir construyendo con tranquilidad, ¿no? Raquel, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en el TikTok? En TikTok estoy como RR Espacio Remodelaciones. Igual en todas mis redes sociales están así, RR Espacio Remodelaciones. Y bueno, yo me dedico a pintar, soy química titulada, pero mi oficio Qué bueno. me ha encantado es el tema de la pintura. Normalmente no me gusta que me llame TikToker por el término en sí, pero sí soy alguien que solo le gusta enseñar a pintar. Excelente. Muchas gracias por estar con nosotros, Raquel. Muy bien, muchas gracias.